Buenas tardes, mi nombre es Diskel Villegas y yo vengo a hablar sobre las memorias, discos duros y dispositivos de entrada y salida. Antes que nada me disculpo por la calidad del video, ya que como yo estoy sin internet, tengo que buscar el menor peso posible de los videos. De todas maneras, la calidad del audio quedará igual para que si no haya problemas en el entendimiento. Ok, una vez dicho eso, comencemos. Las memorias. ¿Qué es la memoria? Es el dispositivo que retiene, memoriza o almacena datos informáticos durante algún periodo de tiempo. Contiene la mayor parte de las instrucciones y datos del programa que se está ejecutando. En las memorias hay una jerarquía de almacenamiento. La jerarquía de memoria es la organización piramidal de la memoria en niveles que tienen las computadoras. El objetivo es conseguir el rendimiento de una memoria de gran velocidad al coste de una memoria de baja velocidad, basándose en el principio de cercanía de referencias. Los niveles de jerarquía son el nivel 0, que es el registro, es una memoria de alta velocidad y poca capacidad, integrada en el microprocesador, que permite guardar transitoriamente y acceder a valores muy usados generalmente en operaciones matemáticas. Están en la cumbre de la jerarquía de memoria y son la manera más rápida que tiene el sistema de almacenar datos. El nivel 1, que es la memoria caché, es un buffer especial de memoria que poseen las computadoras, que funciona de manera semejante a la memoria principal, pero es de menor tamaño y de acceso más rápido. Entre estas tenemos tres. Está la caché L1, que es la llamada memoria interna. Caché L2, que se encarga de almacenar datos de uso frecuente, es mayor que la caché L1, pero a costa de ser más lenta. Y la caché L3 es más rápida que la memoria principal, en este caso la RAM, pero más lenta y mayor que la L2. En el nivel 2 tenemos la memoria primaria. Son memorias que sirven para almacenar los programas que se quieren ejecutar o que se procesan, así como los datos, los cálculos intermedios y los resultados. En el nivel 3 tenemos los discos duros, que es un dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar y recuperar archivos digitales. Retiene los datos almacenados incluso cuando están apagados. Tenemos en el nivel 4 las cintas magnéticas. Es un tipo de medio de soporte de almacenamiento de datos que se graba en pistas sobre una banda plástica con un material magnetizado, generalmente óxido de hierro o algún cromado. Este tipo de información que se puede almacenar en las cintas magnéticas es variado, como videos, audios y datos, etc. Si podemos recordar, estos son los disquetes, que trabajan como una especie de cintica de hierro, que es donde se guarda la memoria. Aunque no tienen un buen espacio, aunque no tienen un buen espacio, mayor capacidad, después salieron las UCBs, etc. Principio de localidad. La localidad de las, la localidad de las referencias, también conocida como el principio de localidad, es un fenómeno según el cual, basándonos en el pasado reciente de un programa, podemos predecir con una precisión razonable qué instrucciones y datos utilizará en un futuro próximo. La luz. Okay. Los casos más importantes son la localidad temporal, la localidad espacial y la localidad secuencial. Tipos de memoria. Existen principalmente dos tipos de memorias, que son la ROM y la RAM. La memoria RAM se utiliza como memoria de trabajo para el sistema operativo, los programas y la mayoría del software. Es allí donde se cargan todas las instrucciones que se ejecutan, el procesador y otras unidades de cómputo. Se denominan de acceso aleatorio porque se pueden leer o escribir en una posición de memoria con un tiempo de espera igual para cualquier posición. Hay dos tipos básicos de memoria RAM. Se diferencian con la tecnología que utilizan para guardar datos. La memoria RAM dinámica es el más común. Los tipos de memoria son memoria SRAM y la memoria DRAM. Memorias ROM. Son memorias de solo lectura, por lo cual no es posible grabar ningún dato. Se trata de memorias no volátiles. Su contenido se graba durante su construcción y no se puede cambiar. Tipos de memoria ROM son la memoria PROM, la memoria EPROM, la memoria EEPROM y la memoria flash, que serían más o menos las USB, los pendrive.
Características de las memorias. Volatilidad de la información. La memoria volátil es la que requiere energía constante para mantener la información almacenada. La memoria no volátil, esta retendrá la información almacenada incluso si no recibe corriente eléctrica constantemente, como es el caso de la memoria RAM. Y la memoria dinámica es una memoria volátil que además requiere que periódicamente se refresque la información almacenada o leída y reescrita sin modificaciones. Habilidad para acceder a información no continua. Está el acceso aleatorio, aquellos que se pueden acceder a cualquier localización de la memoria, en cualquier momento en el mismo intervalo de tiempo, normalmente pequeño. Acceso secuencial, acceder a una unidad de información tomará un intervalo de tiempo variable, dependiendo de la unidad de información que se fue leída anteriormente. Habilidad para cambiar la información. Tenemos la memoria de lectura escrita o memorias cambiables que permiten que la información se reescriba en cualquier momento. Están las memorias de solo lectura, retienen la información almacenada en el momento de fabricarse, y la memoria de escritura única permite que la información se escriba una sola vez en algún momento tras la fabricación. Y están las memorias de escritura lenta y lectura rápida. Son memorias de lectura-escritura. Permite que la información se reescriba múltiples veces, pero con una velocidad de escritura mucho menor que la de lectura. Posicionamiento de la información. En la memoria de localización direccionable, cada unidad de información accesible individualmente en la memoria se selecciona con su dirección de memoria numérica. En las memorias del sistema de archivos, la información se divide en archivos informáticos de longitud variable y un fichero concreto se localiza en directorios. En la memoria de contenido direccionable, cada unidad de información legible individualmente se selecciona con un valor hash o un identificador corto, sin relación con la dirección de memoria en la que se almacena la información. Me disculpa, profe, que ahí por alguna razón en la cámara se va la luz y estoy intentando que... Bueno, ahí. Okay. Tecnologías, dispositivos y medios. Memoria de semiconductor. La memoria de semiconductor usa circuitos integrados basados en semiconductores para almacenar información. Un chip de memoria de semiconductor puede contener millones de minúsculos transitores o condensadores. Memoria magnética. Las memorias magnéticas usan diferentes patrones de magnetización sobre una superficie cubierta con una capa magnetizada para almacenar la información. En las computadoras modernas, la superficie magnética es de algunos de estos tipos: disquetes, discos duros o cinta magnética. Memoria de disco óptico. Las memorias de disco óptico almacenan información usando agujeros minúsculos grabados con un láser en la superficie de un disco circular. La información se lee iluminando la superficie con un diodo láser y observando la reflexión. Los discos ópticos son no volátiles y de acceso secuencial. Los siguientes formatos son de uso común y más conocidos como son los Blu-ray, los DVD y los HD. Memoria de disco magneto-óptico. Los discos magneto-ópticos son discos de memorias ópticas donde la información se almacena en el estado magnético de una superficie ferromagnética. La información se lee ópticamente y se escribe combinando métodos magnéticos y ópticos. El funcionamiento. En cada acceso de información, el disco duro realiza un amplio conjunto de tareas, las cuales se dividen en los siguientes pasos. Se realizan varias etapas de traducción que hacen que una dirección se traduzca en una localización geométrica. Si hace girar el disco, si es que no estaba ya en marcha, cuando el disco alcanza una velocidad estable, se mueven los cabezales hacia el cilindro deseado, utilizando el motor paso a paso que controla los brazos. Una vez en el cilindro apropiado, se activa el cabezal correspondiente al plato deseado. Entonces se espera el tiempo necesario para que el giro del disco haga pasar el sector deseado bajo el cabezal. Cuando esto ocurre, se lee o se escribe la información en dicho sector. ¿Qué tipos de discos duros existen? Hay varias maneras de calificar los discos duros. Están los magnéticos, también conocidos como discos rígidos. Estos tienen en su interior varios discos en los cuales se almacena la información gracias a campos magnéticos. Estos giran y un cabezal se encarga de leer y escribir. Su funcionamiento es muy parecido a los tocadiscos. Los sólidos, también conocidos como SSD,
En estos no se usan discos giratorios, sino matrices de transitores. Por último, está su clasificación según su localización. Están los internos, como su nombre lo indica, se encuentran en el interior de la caja del PC, y los externos, los discos duros externos se conectan al PC a través de una conexión USB o SATA externa. Son más lentos y sirven para almacenar información que no usamos todos los días. Unidad de estado sólido o el SSD. Las unidades de estado sólido son una alternativa a los discos duros. La gran diferencia es que mientras los discos utilizan componentes magnéticos que se mueven, los SSD almacenan los archivos de microchip con memorias flash interconectadas entre sí. La SSD suele utilizar memoria flash en NAND, que como también son no volátiles, mantienen información almacenada cuando el disco se desconecta. Estos procesadores llamados controladores son los que toman las decisiones sobre cómo almacenar, recuperar, almacenar en caché y limpiar los datos del disco, y su eficiencia es uno de los factores que determinan la velocidad total de la unidad. Tenemos los discos duros o HDD. Los discos duros también son un componente informático que sirven para almacenar de forma permanente tus datos. Están compuestos de piezas mecánicas, de ahí que a veces se les llame discos duros mecánicos, y utilizan el magnetismo para grabar tus datos y archivos. Cuanto más finos sean los discos, mejor será la grabación, y cuanto más rápido giran, a mayor velocidad se transmiten los datos, tanto a la hora de leerlos como a la hora de escribirlos. Una de las mayores razones por las que las personas prefieren los SSDs, aunque tienen un costo elevado, es que los SSDs tienen una mayor velocidad a la hora de leer los datos, ya que estos se guardan directamente en los microprocesadores y no tienen que trabajar de manera mecánica. Okay. Los dispositivos periféricos. Los dispositivos periféricos en el ámbito de la informática se denominan dispositivos periféricos a aquellos dispositivos que están conectados al CPU para añadir funciones u operaciones al sistema, pero que no forman parte permanente de este. Estas unidades fundamentales de un computador están conectadas entre sí por 3 buses o canales de comunicación, siendo estos el bus de direcciones para seleccionar la dirección del dato del periférico al que se quiere acceder, bus de control básicamente para seleccionar la operación a realizar sobre el dato, y bus de datos por donde circulan los datos. Tipo de dispositivos periféricos. Los periféricos pueden clasificarse en las siguientes categorías principales: periféricos de entrada, periféricos de salida, periféricos de entrada y salida, periféricos de almacenamiento y periféricos de comunicación. Los periféricos de entrada son aquellos dispositivos que tienen como único fin la introducción de datos al sistema. Entre estos tenemos, por ejemplo, el teclado, el mouse, el escáner, la cámara web y los micrófonos. Dispositivos de salida. Se trata de aquellos periféricos que permiten extraer información del sistema, o sea, recibir datos provenientes del sistema en el mundo real. Entre estos tenemos, por ejemplo, los parlantes, los monitores, las impresoras, etc. Periféricos de entrada y salida. Los dispositivos de entrada y salida son aquellos que cumplen tanto con las funciones de entrada como con las de salida, ya sea simultáneamente o a elección del usuario. Entre estos tenemos los cascos de realidad virtual, pantallas táctiles e impresoras multifuncionales. Periféricos de almacenamiento. Se trata de dispositivos dotados de una memoria propia, de capacidad determinada, en la cual pueden copiarse los datos contenidos en la memoria del sistema. Entre estos tenemos los disquetes, discos compactos, pendrive y discos externos. Periféricos de comunicación. Los dispositivos de comunicación o de red son aquellos que permiten la conexión informática del sistema, tanto con otros dispositivos, celulares, tablets, televisores, etc., como en redes informáticas locales o con la internet. Un ejemplo de estos dispositivos son la tarjeta de red, modems y enrutadores, routers y dispositivos inalámbricos. Muchas gracias, profe. Esta fue toda mi información. La tuve que resumir bastante con respecto al trabajo, ya que en este caso estoy solo.
Y no quería que se me hiciese el video muy largo porque después me iba a costar subirlo y me podría pasar como la última vez que solo pude enviar el trabajo y no el video. Muchas gracias y hasta aquí llega mi información, mi exposición.